Cordial saludos, apreciados estudiantes. Mi nombre es Juan Felipe Guzmán, director del curso de Psicología Organizacional. En este video quiero compartir con ustedes algunos temas que se van a profundizar en la realización del paso número 1, Psicología Organizacional. Es bien importante mencionar que haremos un recorrido por la definición de psicología, qué es psicología organizacional y cómo a partir de constructos como lo es la personalidad, el temperamento y la individualidad de cada una de las personas que hacen parte de la organización, vamos a comprender un poco más sobre estos primeros temas que abordamos en la unidad número 1. Bueno, hablar de psicología es hablar de una ciencia muy reciente. Es una ciencia la cual tiene como objetivo el estudio del comportamiento. Esta ha pasado por un sinnúmero de cambios significativos. Tenemos una primera perspectiva que viene siendo la perspectiva psicoanalítica, la cual se centraba en el estudio del inconsciente. Una segunda perspectiva que es la cognitiva, la cual se preocupa por todos los procesos mentales que ocurren dentro del individuo. En estas dos primeras perspectivas vemos que una se preocupa por una parte interna, ¿cierto? Como viene siendo el psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con el consciente, el subconsciente, el ello, el yo y el super yo. Tenemos la parte de la psicología cognitiva, la cual se preocupa por la manera en cómo pensamos, cómo procesamos la información. Se hacen analogías muy parecidas a cómo se estudiaría la máquina o las computadoras, que asimismo funcionaría nuestro cerebro. Una última perspectiva que abordaremos dentro de este curso es la perspectiva conductista. La perspectiva conductista es la que ayuda a la psicología a reforzar esa base científica empírica en la cual afirma que solamente lo que es observado puede ser medido y por ende puede llegar a ser ciencia. Esta perspectiva conductual le aporta a la psicología la posibilidad de hacer uso del método científico, ¿cierto? De observar, de registrar y le ayuda a impulsar ese estatus de ciencia que tiene la psicología. Actualmente existen muchas definiciones de psicología, dependiendo pues el enfoque de cada uno de la persona que esté haciendo el estudio, la esté definiendo. Sin embargo, podríamos hablar en términos generales que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento. No necesariamente solamente el comportamiento humano, sino también la parte de la conducta animal, específicamente en algunas definiciones. Entonces hablamos que la psicología es una ciencia que tiene sus propios enfoques, tiene su aspecto teórico, tiene sus técnicas con las cuales aborda a los individuos, a los animales y hace el estudio del comportamiento en diferentes ambientes y en diferentes contextos. Para este curso nos preocuparemos el estudio de la conducta dentro de las organizaciones. Entonces, al hablar de psicología organizacional, hablaríamos que son todos los conocimientos teóricos, técnicas, enfoques que tiene la psicología como ciencia aplicado a un contexto que viene siendo el organizacional. Entonces, dentro de la organización nos vamos a preocupar por las conductas humanas, ¿sí? Las organizaciones están conformadas por personas, las cuales tienen diferencias individuales que deben integrar, ¿cierto? Y combinar para el éxito empresarial. Dentro de la psicología organizacional existen varios aspectos que se abordan dentro de la conducta, como el clima organizacional, las relaciones, la comunicación afectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo. Sin embargo, dentro de esas abanico de posibilidades que existen de las conductas dentro de las organizaciones, vamos a encontrarnos en algunas posibilidades conductas que no son tan adaptativas dentro del contexto organizacional. Por ejemplo, una persona que llegue siempre tarde, una persona que sea muy agresiva, una persona que no cumpla con sus responsabilidades, pues estaría presentando una conducta, ¿cierto? Un comportamiento dentro de la organización que no podría ser adaptativo, que no estaría aportando para el desarrollo organizacional, que es lo que busca el éxito de la organización. Entonces, desde la psicología organizacional tiene un enfoque llamado el enfoque conductual, desde la psicología experimental, donde afirma que es posible cambiar las conductas o hacer unas correcciones, unas modificaciones de esas conductas que son
no adaptativas llamándolo de otra manera problemáticas o conflictivas para convertirlas en unas conductas mucho más aceptables o adaptables al contexto en el que nosotros estamos. Desde esta perspectiva conductual, entonces comenzamos a mirar qué comportamientos son adaptativos, cuáles son esas conductas positivas, cuáles son esas conductas negativas que ayudarán, ¿cierto?, a los gerentes, a los administradores a mirar qué pautas, qué conductas de pronto no se alinean con esos objetivos organizacionales y qué podríamos hacer nosotros desde la luz de la psicología para hacer que esas conductas sean mucho más adaptativas. Esto será uno de los temas principales en nuestras actividades intermedias, en las cuales vamos a estudiar a profundidad la psicología experimental y entender y comprender qué serán y cómo se aplicarán esas técnicas de conducta, de modificación de conducta dentro de las organizaciones. Dentro de estas conductas adaptativas, no adaptativas, podríamos mencionar en primera medida qué es la conducta. La conducta está relacionada con la modalidad que tiene una persona para comportarse o conducirse en los diferentes ámbitos de su vida. Eso quiere decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que este refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que ha podido establecer en su entorno. Podríamos tipificar tres tipos de conducta para hablarlo resumidamente. Una viene siendo la conducta agresiva, que es la que tiene aquellas personas que se caracterizan por tratar de satisfacer siempre sus necesidades y que disfrutan el sentimiento de poder y que les gusta tener la razón. Dentro de ese querer tener la razón, obviamente, pues son conductas o comportamientos muy agresivos porque no siempre se puede tener la razón. Una conducta que también podríamos analizar es la conducta pasiva. Este es, en un caso concreto, personas que se caracterizan por ser tímidas, que ocultan sus sentimientos, normalmente no defienden sus posiciones. Y una última sería la conducta asertiva, que podríamos hablar, que sería como el equilibrio que podríamos encontrar entre la agresiva, ¿cierto?, y la pasiva. La conducta asertiva es el tercer tipo. Estas son las personas que tienen entre sus principales señas de identidad el que siempre cumplen con sus promesas, que reconocen tanto sus defectos como sus virtudes. Estos tipos de comportamiento, y como son tantas personas con diferentes comportamientos, comienzan a darnos unas características que se denomina la personalidad. La personalidad es la diferencia individual que distingue una persona de la otra. Como tal, la personalidad es el término que describe y permite dar una explicación teórica del conjunto de particularidades que posee un individuo y que lo caracteriza y que lo diferencia y lo define en comparación a otros individuos. Existen muchos tipos de personalidad, pero algunos de esos podrían ser obsesiva compulsiva, creativa, extrovertida, introvertida, entre otros, que son unas tipificaciones que se han establecido para poder agrupar, identificar a las personas en diferentes categorías. Cuando hablamos de personalidad, hablábamos de una combinación entre el componente teórico, entre el componente de las vivencias, de la información que recibe, de los estímulos, y tendríamos un último concepto que es el temperamento, que es el carácter, es la manera de ser y de reaccionar y de conducirse. Podríamos decir que este es inmodificable. El temperamento supone una capa instintiva, es decir, viene o se podría considerar que viene con la persona, instintivo-afectiva de la personalidad, y la intervención de la inteligencia y la voluntad será modelado sobre el carácter de la persona. A su vez, este carácter y el temperamento se definirán la personalidad, es decir, que cuando hablamos de personalidad hay una parte del temperamento, de la relación con el contexto, que hace que esta persona se comporte de una manera determinada. Podríamos definir tipos de temperamento para resumir: temperamentos sanguíneos, personas demasiado eufóricas; coléricos, personas de pronto un poco más apacibles; y un comportamiento flemático, que sería ambivalente. Esto nos ayuda a nosotros dentro de la organización a poder identificar qué tipos de conducta adaptativa, no adaptativas, tipos de personalidad y tipos de temperamento que nos vamos a encontrar en la organización, muy diversos. Uno de los aspectos más importantes en relación al análisis de las conductas, de la personalidad y del temperamento dentro de las personas de la organización viene siendo la posibilidad desde la psicología experimental, la posibilidad de
convertir conductas inadaptativas o no positivas en conductas positivas y benéficas para el desarrollo de la organización. Uno de los objetivos primordiales de la psicología organizacional desde el ámbito de la psicología experimental es reconocer el comportamiento de las diferentes personas, reconocer sus diferencias, pero tratar de potenciar esas diferencias a favor y en beneficio de la organización y en el beneficio de todos. Estos serán los objetivos de este curso, en el cual buscará estudiar el comportamiento, conocer conducta, personalidad, conductas adaptativas y no adaptativas, con la finalidad de poder comprender cómo dentro de un contexto organizacional un profesional idóneo debe saber comprender las diferencias individuales, las conductas, temperamentos y personalidades, y ponerlas en pro de la organización como grupo, como equipo, para cumplir las metas y los objetivos organizacionales. Créditos: este video fue elaborado por Juan Felipe Guzmán para el curso de Psicología Organizacional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Bibliografía utilizada para el objeto virtual de información.